porque pese a que han cesado las lluvias, evidentemente hay una saturación en los suelos y todavía este proceso de evaporación, esperamos que ahora salga el sol en algún momento del día, y este proceso de evaporación genera algún tipo de movimiento en los suelos y esto puede ocasionar desprendimientos. De hecho, es una etapa, si no es crítica, pero es una etapa bastante importante en el comportamiento dinámico de los suelos. Así que el punto es que durante toda la semana nosotros mantendríamos nuestro protocolo de emergencia. Tenemos una revisión nuevamente el día viernes de las condiciones climáticas, hacemos las consultas a las diferentes entidades como el Ministerio de Medio Ambiente, y de persistir esta condición todavía climática, pues reactivamos nuevamente una semana más el protocolo. De no continuar, nosotros disminuimos el tema de los planteles, pero siempre hay personal permanente. Yo mencionaba 64 equipos que están adicionalmente destinados para eso, y nosotros seguimos con tareas de limpieza, de recolección de sedimentos y de todas estas consecuencias que pueden haberse derivado de esta emergencia. Así que el trabajo no para. Noticias en tiempo real. Todas las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele se encuentran alertas para atender las emergencias causadas por la tormenta tropical Sara, y especialmente, el Fovial trabaja 24/7 para garantizar la seguridad de los salvadoreños en las carreteras. Te quisiera dar un punto general de cómo hemos abordado las emergencias, con una actualización hasta hoy a las 4 de la mañana. Y es que llevamos un total de aproximadamente 175 metros cúbicos de material que hemos desalojado de distintas calles del país, con la novedad que tenemos conectividad 100% en todas las carreteras que corresponden a la responsabilidad de Fovial. Aproximadamente tenemos, acá tengo un global, son aproximadamente el 42% de todas estas actividades que hemos realizado son árboles caídos o ramas que se han desprendido de alguna manera en algunos taludes existentes a lo largo de varias carreteras. El 28% también son pequeños derrumbes que han causado algún tipo de detención del tráfico de moderada a leve en algunos tramos de nuestro país. El 6% también son la formación de algunas cárcavas que han sido producidas por deslizamientos en carretera, en alguna ladera, o por el hundimiento, por el colapso de algún tipo de tubería que hemos atendido inmediatamente y que no ha causado hasta el momento algún tipo de cierre. Y también el 24% de estas actividades que hemos estado realizando, de estas emergencias, pues han sido inundaciones de carácter temporal, es decir, retenciones de agua que muchas veces se han dado en la mayoría por el arrastre de la escorrentía superficial, la cual ha obstruido temporalmente algunos drenajes. Yo creo que ha sido bastante efectivo el tema de la prevención. Hemos estado aún, ya que estamos saliendo de la época del invierno, este periodo que no habíamos tenido lluvias en semanas atrás, nuestros equipos siempre han estado con el tema de la limpieza, la prevención, el chapeo y el desalojo de este material de calles. Así que estamos muy satisfechos, pese a que hemos tenido bastantes días de lluvia, una situación atemporalada del fin de semana. Las emergencias no han sido tan significativas como en otros periodos, así que seguimos trabajando. Ya han disminuido las lluvias en algunos puntos de nuestro territorio nacional, pero nuestros equipos siguen en estado de emergencia, así que tenemos solo desde Fovial 34 planteles que están disponibles con equipo, maquinaria, personal para seguir atendiendo cualquier emergencia. Cuando se refiere a planteles, director, ¿de cuántas personas estamos hablando de que están trabajando 24/7 en todo el territorio? Okay, nosotros tenemos un aproximado de 300 cuadrillas a nivel nacional. Cada cuadrilla está compuesta, puede variar entre 8 y 12 personas, podemos decir que un promedio de 10 personas por cada uno de estos planteles, y estamos situados en puntos muy estratégicos. Nosotros tenemos un poco más de 105 contratos que hemos adjudicado a distintas empresas del país que nos ayudan con el tema del mantenimiento, pero cuando nosotros tenemos lluvias, evidentemente algunos trabajos son suspendidos y activamos un protocolo de emergencia en el cual nos permite activar estos 34 planteles. Así que tenemos un promedio de 845 máquinas que están disponibles para atender cualquier emergencia. Me refiero a equipo pesado como camiones de volteo, retroexcavadoras, excavadoras, mini cargadores, y equipos manuales como motosierras, gambuzas, que son los dispositivos que sirven para destapar tuberías. Entonces, eso nos ha permitido atender emergencias tales como las que mencioné, y algunas que no manejamos la estadística, pero son atenciones también de emergencias.
por ejemplo, cuando ha habido un accidente, de hecho tuvimos 2 el día de ayer, y se mueve un separador, esto implica a veces realinear los separadores de concreto del centro de la vía y también realizar la correspondiente limpieza del resto del posible incidente, o incluso la recolección del aceite que queda regado. Entonces, este personal de cuadrillas no está específicamente para atender lo que mencionaba de árboles, derrumbes, sino que para atender cualquier necesidad, inclusive el poder atender a movilizar un vehículo que tenga desperfectos mecánicos en la calle. Así que nosotros seguimos trabajando hasta que las lluvias totalmente hayan cesado, que esperamos que en esta semana pues ya el clima mejore considerablemente. Ya en buena parte del territorio las lluvias han cesado. El día de ayer veíamos que casi no se iba a terminar las lluvias. Y ustedes en una conferencia de prensa también daban un dato bastante llamativo. Más de 3,000 personas estaban integrando este plan que estaba liderado por el ministro de Obras Públicas, también con el BMT, con el Fovial. Dentro de este número, ¿hay mujeres, director? Sí, definitivamente. Hay un dato bastante importante. Yo mencioné 105 contratos que son empresas que están destinadas al mantenimiento de vías, pero también tenemos 64 contratos adicionales que nosotros identificamos como UDP, que son Unión de Personas. Entonces, este es un programa bastante interesante en el cual localmente generamos algún tipo de organización en el cual personas locales puedan atender su sector aledaño a través de la limpieza, el chapeo, la recolección de basura, y evidentemente es un contrato anual. De esto, por obligación, en el contrato el 50% como mínimo tienen que ser mujeres. Esto es de ley, esto no es opcional. Y el 50% restante, del cual son hombres, al menos un 20% debe estar compuesto por personas entre 18 y 22 años de edad. Es decir, del lado de los hombres también promovemos que se genere empleo para personas jóvenes. Así que puedo decir que un buen porcentaje de este personal que está atendiendo emergencias, pues son mujeres que lo hacen exactamente igual que los hombres. Un muy buen trabajo. Y de hecho eso es lo que se quiere destacar, el trabajo que realizan tanto las mujeres como hombres en medio de esta emergencia que se está registrando en nuestro país. Director, hablando acerca de esto, que si bien no ha sido el impacto directo de la tormenta tropical Sara en nuestro país, pero sí han tenido diferentes emergencias, ¿dónde se han concentrado específicamente? Bueno, respecto a las emergencias de carácter vial, nosotros hemos tenido mayor concentración de atenciones en el departamento de Chalatenango, Santa Ana, La Libertad y San Salvador. Ahí se constituye muy cercano al 75% de las emergencias que hemos atendido. O bien mencionar San Miguel también, en la zona del oriente, donde hemos tenido estos 5 departamentos donde hemos concentrado la mayor cantidad de emergencias en el carácter vial. Sí. Evidentemente habría que cotejar el resto de emergencias que la Autoridad de Protección Civil a través del Ministerio de Gobernación ha realizado, pero en el tema vial, aclarándolo, estos son los 5 departamentos donde hemos tenido la mayor cantidad de emergencias. Si bien las lluvias han cesado, pero todavía continúa la alerta, por ejemplo en Naranja, en la zona costera, zona montañosa, en el área metropolitana de San Salvador y en María para el resto del país, ¿ustedes están trabajando, están pendientes de cualquier eventualidad? Sí, definitivamente nosotros no podríamos retirarnos porque pese a que han cesado las lluvias, evidentemente hay una saturación en los suelos y todavía este proceso de evaporación, esperamos que ahora salga el sol en algún momento del día, y este proceso de evaporación genera algún tipo de movimiento en los suelos y esto puede ocasionar desprendimientos. De hecho, es una etapa, si no es crítica, pero es una etapa bastante importante en el comportamiento dinámico de los suelos. Así que sí, un llamado a tener la debida precaución y por nuestra parte mantenemos siempre la presencia de estos 34 planteles y nosotros tenemos relevos de 24 horas de nuestro personal. Hay distintas modalidades, en algunos puntos tenemos 3 turnos durante el día y en otros puntos tenemos alguna modalidad de presencia de 24 horas con 48 horas de descanso para algún personal. El punto es que durante toda la semana nosotros mantendríamos nuestro protocolo de emergencia. Tenemos una revisión nuevamente el día viernes de las condiciones climáticas, hacemos las consultas a las diferentes entidades como el Ministerio de Medio Ambiente y de persistir esta condición todavía climática, pues reactivamos nuevamente una semana más el protocolo. De no continuar,
nosotros disminuimos el tema de los planteles, pero siempre hay personal permanente. Yo mencionaba 64 equipos que están adicionalmente destinados para eso, y nosotros seguimos con tareas de limpieza, de recolección de sedimentos y de todas estas consecuencias que pueden haberse derivado de esta emergencia. Así que el trabajo no para. Director, y hablando acerca de la conectividad vial, que usted mencionaba este dato, que el 100% está despejado, que está en funcionamiento, esto incluye la carretera Los Chorros, que muchos de los salvadoreños se preguntarán, ¿ahí qué ha pasado con Los Chorros? Sí, esto incluye la carretera de Los Chorros, pese a que ahora hay un proyecto que es el más grande desarrollado en nuestro país. Sí. Ahí tenemos el Ministerio de Obras Públicas, que está realizando el tema de la construcción del viaducto y la ampliación en el resto de los tramos, desde Santa Tecla hasta el sector conocido como el desvío de Pico. Mientras eso sucede, Fovial está nada más pendiente de los apoyos. El Ministerio de Obras Públicas creo que ha manejado muy efectivamente el tema del tráfico. Recordemos que esta carretera solía ser un riesgo inminente ante una mínima lluvia, ya no digamos una situación como la que acaba de pasar. Pese a ello, creo que han sido muy mínimos los eventos o los incidentes que se han tenido, y pues eventualmente han habido cierres temporales en alguno de los carriles, y esto es meramente por precaución. Así que ahí hay un buen equipo concentrado de personal del Ministerio de Obras Públicas brindando monitoreo, brindando atención y brindando evidentemente los avances que pueda permitir el clima en la construcción de esta importante obra. Así que nosotros como Fovial siempre estamos como apoyo de esta importante calle, y en el momento que se requiere pues corremos también al auxilio. Ese es el trabajo articulado que se mantiene actualmente bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Ahora hablemos acerca de la liberación de drenajes y limpieza de tuberías en medio de esta emergencia, porque vemos de que gracias a ese personal que está en todo el territorio se permite también evitar ese tipo de inundaciones urbanas que muchas veces se ocasiona por la basura, director. Sí, justamente. Bueno, ese es un tema muy importante. Yo mencionaba que la mayoría de inundaciones siempre está relacionada a una acumulación de basura en los drenajes. Sí. Así que esta por gravedad siempre va a buscar el punto más bajo de introducirse a la tubería, y muchas veces cuando llega al mismo tiempo toda esta basura pues ocasiona que exista una inundación. Y es aquí donde también aprovecho a hacer el llamado, ¿verdad? Sí. Que no lancemos basura a la calle y que busquemos pues los puntos adecuados para poder disponer esta basura. Creo que es entendible que se arrastren ramas, hojas, árboles, malezas, zacate, pero no es muy entendible que se arrastren colchones y otro tipo de basura generada por nosotros mismos. Así que creo que esto es importante, y aquí es donde debemos de hacer conciencia que nuestras acciones tienen este tipo de consecuencias. Desde el papelito del dulcito que tiramos a la calle, cuando se juntan con las botellas y el resto de basura, pues pueden causar estos inconvenientes que definitivamente a alguien le va a afectar. Así que tenemos que ser solidarios con este tema de la basura. Nosotros tenemos este programa permanente de prevención, lo menciono y lo recalco, todos los días del año. Nosotros tenemos cuadrillas allá afuera realizando este tema de prevención, y evidentemente cuando hay emergencia pues estamos apoyando en las tareas de mitigación, pero es importante de verdad que podamos disminuir esta acción de lanzar basura. El gobierno está haciendo su parte, pero también nosotros como salvadoreños debemos de ser responsables a la hora de tirar cualquier basura a la calle, que eso puede generar un cúmulo de más basura, tapar los tragantes, y ahí es donde se dan ese tipo de inundaciones urbanas. Director, voy a hacer la primera pausa, al regresar continuamos hablando sobre este importante tema para hacer conciencia a cada uno de los salvadoreños. Ahora estamos conociendo el trabajo que ha implementado Fovial a través de esta emergencia que se mantiene en nuestro país. Si bien las lluvias han cesado, pero las autoridades no bajan la guardia para atender cualquier eventualidad, porque recordemos de que si bien las lluvias ya terminan, los suelos están saturados y se puede presentar cualquier deslizamiento de tierra, caída de árboles, y es ahí donde entran las autoridades a estar pendientes y monitorear en todo el territorio salvadoreño. Director, para ir cerrando el tema acerca de la liberación de drenajes y limpieza, ustedes recientemente en San Salvador han tenido bastante equipo en diferentes áreas tratando de obstaculizar, liberar, mejor dicho, las alcantarillas, los dragantes, que la mayor parte se concentran en las áreas urbanas, director. Así es, bueno, eso es una actividad también bastante recurrente dentro de estas cuadrillas que realizan este tema de prevención y limpieza. Y esto incluye también un área muy importante de San Salvador, donde tenemos una red vial
que ronda los 800 kilómetros solo en el área metropolitana de San Salvador, atendiendo vías principales, ¿verdad? Que son las más anchas y con el mayor tráfico vehicular de San Salvador. Esto nos ha permitido retirar un poco más de 800 toneladas de basura en los últimos 4 meses. Si tenemos que sumar todo el año, pues definitivamente es una cantidad bastante importante solo en el tema de prevención. Esto incluye la limpieza de las cajas tragantes que están en la mayoría de esquinas de intersecciones de calle y también la limpieza de pozos de visita, esto llámese de aguas lluvias, inclusive de otros sistemas como aguas negras y agua potable que evidentemente causan algún tipo de estrago. Así que nuestras cuadrillas han estado realizando este trabajo importante y ya en el sector de carreteras, pues como podemos ver en imágenes, es la recolección de todo ese sedimento, todas esas hojas, malezas que se acumulan en estas cunetas, canaletas y que van a terminar, ¿verdad?, los drenajes principales como ríos o quebradas. Así que es importante evitar que estas cantidades a la hora que está lloviendo pues sean arrastradas al mismo tiempo y que causen estas obstrucciones. Así que es bastante importante el trabajo de prevención y el trabajo de mantener constantemente este tipo de actividades. Hablando de carreteras, pasemos a otro de los temas importantes que la mayoría de los salvadoreños están pendientes. ¿Cómo avanzan los trabajos en la carretera panamericana tras el colapso de una tubería? Que también en otra entrevista usted nos mostraba imágenes de que esa tubería también estaba llena de basura, director. Sí, bueno, continúan los trabajos sobre el kilómetro 34, esto es en las cercanías de Cojutepeque, sobre la carretera panamericana, y ya estamos en la fase de instalación de tuberías, es decir, hemos sustituido la tubería que había colapsado, que estaba dañada, ha sido sustituida en su mayoría, estamos con algunas tareas finales en su colocación y próximamente vamos a iniciar ya las tareas de relleno. Estamos hablando de un poco más de 20 metros de profundidad respecto a la calle, creo que ahí se logra ver parte de la tubería anterior existente, que era una tubería de un material metálico, un material que ya no es tan usado en el tema de la conducción de drenajes, porque evidentemente con el tiempo va a terminar colapsando por corrosión, o se va a pudrir, mejor dicho, se va a pudrir, perdón. Así que hemos finalizado ya la sustitución de esta tubería y pues en los próximos días estaríamos ya completando el relleno. Nosotros esperamos que para la segunda, máximo tercera semana de diciembre podamos volver a la normalidad de la circulación de este importante tramo y estaríamos dejando para el mes de enero, inicios de febrero, la sustitución de otro tramo que ya no va a afectar este que estamos viendo en imágenes, pero creo que es importante prevenir y, como lo mencionábamos en el programa anterior, nosotros tenemos que garantizar que esto que estamos realizando pueda tener una duración mínima de 50 años, ese trabajo que se está realizando. No solo por la duración de los materiales, sino por el cálculo o por la proyección de la capacidad hidráulica de la tubería que estamos instalando. Así que un llamado siempre para tener la debida precaución cuando pasemos por la zona, ya que el tráfico vehicular se está alternando en uno de los sentidos y hay que atender las indicaciones del personal en obra para que evitemos cualquier inconveniente. Para que dure alrededor de 50 años también se requiere inversión, director. ¿De cuánta es la inversión solo en este proyecto? Estamos hablando que esta sustitución nos estaría costando una inversión de 1.5 millones aproximadamente, pero creo que vale la pena para que evitemos lo que en algún momento se hizo hace aproximadamente 8 años y medio. Se realizó una reparación leve que tal vez no fue lo idóneo, pero ahora lo tenemos que hacer como debió haber sido desde un inicio, ¿verdad? Sustituir este material que tal vez en aquel momento, como lo menciono, era una solución, era algo práctico, pero no lo es más. Así que creo que vale la pena el hecho de hacer esta inversión y podernos olvidar al menos por 50 años de este tramo. Sí, yo tuve la oportunidad, director, de transitar por la carretera panamericana y si bien los trabajos están, pero hay personal agilizando el tráfico y no hay mayor inconveniente. Quizás es un buen tramo nada más que se hace un carril que viene de oriente para centro, pero no genera mayores inconvenientes. No, afortunadamente hemos tenido un buen comportamiento del tráfico vehicular. Creo que ha sido muy efectivo el tema de la reincorporación de uno de los sentidos opuestos hacia el otro, y durante la noche pues hemos tomado la decisión de mantener también a personal
que esté pendiente del tráfico vehicular, porque muchas veces una señal puede ser derribada por el efecto del viento de un vehículo grande. Los conos o los delineadores, que son esta especie de tubos de color naranja que se ponen en los carriles, muchas veces se caen. Entonces tenemos a personal que está muy pendiente del manejo del tráfico vehicular, y aquí pues también recalco el esfuerzo que hace el Viceministerio de Transporte también con los gestores de tránsito que nos han delegado ahí en el sector. Así que creo que esto nos ha permitido que no hayan novedades y que el flujo vehicular, incluso en horas pico del día, pues se comporte sin ninguna novedad. Así que es importante. Hay otros proyectos que se van a ejecutar para el cierre de 2024 o inicio de 2025, que ya viene el próximo año en la carretera panamericana, director. Sí, de hecho estamos en una fase de diseño de la remodelación o la rehabilitación total de este tramo importante de la carretera panamericana, y me refiero desde el sector de San Martín, del paso a desnivel de San Martín, sí, hasta el desvío hacia San Vicente. Vamos a ejecutar un proyecto en 2 fases. Nosotros esperamos que podamos estar iniciando el primer trimestre del próximo año con el mantenimiento de uno de estos tramos, que sería entre San Martín y justamente donde estamos hablando, en Cojutepeque, en el desvío de Monte San Juan aproximadamente, que es cercano a esta cárcava, donde podamos estar sustituyendo finalmente esta carpeta asfáltica que ya está fatigada, ya está deteriorada, su vida útil ha finalizado. Es una vía que tiene un poco más de 20 años, 24 años para ser más específico, que ya requiere, ¿verdad? A pesar que se ha estado haciendo el mantenimiento, hemos estado haciendo el bacheo, hemos estado realizando algunas obras importantes para hacer que la vida útil se alargue de esta vía, pues es evidente que esto ya necesita que se rehabilite, y justamente eso es lo que vamos a hacer. Así que estamos en etapa final del diseño de ingeniería. No quisimos simplemente ir a colocar una carpeta adicional sobre la ya existente, sí, porque solo estaríamos cubriendo las fallas que de origen tuvieron en la base estructural de la carpeta o de la calle. Así que vamos a sustituir todo, vamos a reutilizar algunos materiales dentro de la base, pero sí tendríamos que renovar totalmente esa carpeta. Así que un poquito más de paciencia para los usuarios. Es una vía que constantemente nos están pidiendo que se rehabilite, y esto aprovecho también para mencionar que iría en la carretera del litoral, es decir, esta misma acción tendríamos que hacer sobre la carretera del tramo del litoral entre aproximadamente Zacatecoluca y Usulután. Es una vía también que tenemos que renovar, y ese es un proyecto que llevamos para el 2025. Y finalmente el tramo de la Troncal del Norte entre Apopa y el desvío hacia Chalatenango. Así que son 3 proyectos importantes que tenemos proyectados poderlos ejecutar en el 2025. Así que un poquito más de paciencia, porque son calles bastante demandadas, pero pronto vamos a tener vías totalmente nuevas. Cuando incluye usted el término de nueva carpeta, de nuevo material, ¿esto también incluye la nueva señalización en estos 3 sectores del país? Totalmente, incluye renovar toda la señalización, incluye renovar los sistemas de drenaje, algo muy importante. Que hay tuberías que muchas veces no nos percatamos, pero cuando nosotros vamos circulando sobre una carretera, hay tuberías que están transversales a la vía, a diferencia de la ciudad, ¿verdad? Que en la ciudad tenemos tuberías longitudinales, es decir, sí, en el mismo sentido de la calle. En carreteras tenemos que estar moviendo flujos de un sector de la carretera hacia otro y viceversa, y a veces no es perceptible que hay tuberías o sistemas de drenaje de aguas lluvias por debajo. Así que renovamos la señalización, renovamos los drenajes y renovamos el tema de seguridad vial, es decir, poniendo algunas barreras metálicas o alguna obra de infraestructura que pueda proteger ante posibles accidentes. ¿Actualmente hay un proyecto de señalización en alguna carretera de nuestro país? Sí, tenemos un proyecto vigente de señalización, el cual nos ha permitido tener 3 contratos vigentes que superan levemente los $5 millones, es decir, un poco más de $1,5 millones por cada una de las zonas: Occidente, Oriente y la zona central. Actualmente en la zona central estamos trabajando en la carretera Troncal del Norte, pero entre el tramo de San Salvador al desvío de Apopa. Estamos renovando parte de la señalización, estamos invirtiendo un poco más en el tema de seguridad vial en este sector. Estos trabajos los estamos realizando de noche, y algunas tareas que no afecten tanto se están realizando en el día.
pero esto también lo hemos realizado en carreteras importantes en el occidente del país. Recientemente también acá en San Salvador terminamos el Boulevard Monseñor Romero, estuvimos trabajando en autopista a Comalapa, en el cual se realizó una renovación total de la señalización, sobre todo en el sector del aeropuerto. La carretera al Puerto de la Libertad, también hicimos una inversión muy importante en el tema de señalización, y en el oriente del país también trabajando en algunos tramos de la carretera del litoral, próximamente también en el periférico Gerardo Barrios, que es un proyecto bastante importante que el Ministerio de Obras Públicas va a entregar en los próximos días. También tuvimos el agrado de poder colaborar en algunos temas de señalización y ciclorrutas en este sector, por mencionar algunas. Así que este es un programa permanente de seguridad vial que estamos realizando constantemente a nivel nacional. Y ahora que finalizan las lluvias, pues vamos a intensificar un poco más, porque nos va a permitir trabajar de manera más cómoda en una vía seca. Y un punto muy específico en el que nos vamos a centrar en este bloque, director, es en los trabajos que se mantienen en autopista Comalapa. Son 3 puntos específicos que en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas ustedes están trabajando, pero ¿cómo avanzan esos trabajos? Bueno, sí, para referenciar estos 3 trabajos, estamos en el kilómetro 11 de la carretera a Comalapa, esto en las cercanías de San Marcos. El Ministerio de Obras Públicas está realizando una obra muy importante en el kilómetro 18,5, que es una cárcava bastante considerable que está en el sentido hacia el aeropuerto, en el cual pues amenazó directamente la conectividad en uno de los carriles y por supuesto en algunos residentes de este sector. Y el punto número 3 está sobre el kilómetro 22, esto es para tener una referencia en la salida del pupusódromo de Olocuilta, donde pues lamentablemente en este invierno, a mediados de él, en junio aproximadamente, colapsó la rampa cuando salimos del pupusódromo, así que hoy por hoy pues está habilitado solo el acceso, y el mismo acceso pues sirve de salida. Trabajamos ya continuando con este kilómetro 22, hemos finalizado la instalación de un poco más de 100 metros de tubería de concreto, la cual mencionábamos y platicábamos en un programa anterior, que tuvimos que importar, tuvimos que tomar una decisión y traerla desde el exterior de nuestro país para no realizar una excavación en toda la carretera, algo muy similar a que no tuvimos opción para hacer en el kilómetro 34, de lo que hablábamos en Cojutepeque, sí, porque fue un fallo y definitivamente ahí ya no tuvimos opción, pero en Comalapa nos dio tiempo de tomar estas decisiones, así que ha sido instalada finalmente la tubería de empuje de concreto. Estamos en las tareas de relleno, ya todo el tramo también ya fue totalmente rellenado con un suelo fluido que contiene cemento, y estamos en etapa de reconstrucción de esta rampa, y estamos en etapa de construcción de los derivadores o de la obra que va a evacuar las aguas que vienen de este sector de Olocuilta. En el kilómetro 11 realizamos una tarea importante de mitigación. Hay una cercha metálica que sirve para el paso vehicular también, es decir, transversal a la carretera de Comalapa. Por la parte baja pues existen distintos tramos que son calles de acceso que están subterráneas, sí, hacia distintas colonias, y esto es el caso del kilómetro 11, en el cual detectamos pues la formación de una pequeña cárcava. Así que esto nos obligó a realizar una tarea importante de mitigación que tiene una inversión que supera $1 millón y que no va a poner en riesgo a los usuarios de esta importante colonia en el kilómetro 11, y no va a poner en riesgo también a los usuarios de la autopista Comalapa. Así que vamos avanzados. Nosotros esperamos que el kilómetro 22 pueda ser finalizado antes que el año pues pueda terminar, y en el kilómetro 11 pues sí, en el segundo mes del 2025 podríamos estar terminados. Respecto al kilómetro 18,5 del proyecto que está ejecutando el MOP, creemos que en menos de 3 meses podría estar ya finalizado. Es una obra bastante grande, es una inversión que supera algunos millones de dólares, creería yo que ronda los $4 millones, y esto pues es demasiado importante para canalizar dos flujos de agua, 2 tuberías importantes que atraviesan la autopista Comalapa, y una quebrada de invierno que funciona en la parte inferior de esta talud. Así que con esto pues se evita un riesgo que tenía ya varios años y que finalmente se pudo atender. Director, en el kilómetro 22, donde se está construyendo o se está interviniendo el colapso de esta tubería, la pregunta es, ¿por qué no solo se intervino en la tubería? Porque muchos salvadoreños dirán esto, y si fue el colapso en la tubería, ¿por qué no sustituirla y ya estuvo? Sí, creería que bueno, una de las razones es porque
cuando nosotros atendemos un proyecto, debemos de garantizar que esto no vuelva a repetirse. Cuando nosotros solo llegamos a parchar, a sustituir el tramo que falló, estamos básicamente seguros que esto va a suceder en otro tramo y no podemos permitirnos eso. Había un riesgo inminente cuando ya hay un colapso de un tramo importante de la carretera, en este caso era la rampa o el tramo que sirve de salida de la autopista hacia la autopista de Comalapa. No podíamos permitirnos solo hacer una reparación, ponerle una curita al problema, así que tomamos la decisión de hacer la sustitución total del colector, y a eso me refería, que son un poco más de 100 metros de tubería, porque evidentemente si un tramo, una cercha metálica, que es la tubería que estaba existente, ya estaba en condiciones de óxido, ya estaba en condiciones de deterioro, era lógico que iba a pasar en cualquier otro tramo en cualquier momento. Así que creo que fue una decisión bastante responsable de hacer una inversión total, y como lo mencionaba en el caso anterior, nos olvidamos de este proyecto o nos olvidamos de este punto al menos por 50 años más. Hemos triplicado básicamente las condiciones de manejo de cantidades de caudales o el volumen o el área hidráulica de estos tramos para que podamos concentrarnos en otros problemas que tenemos que ir resolviendo poco a poco, no solo en la autopista Comalapa, sino en cualquier carretera de nuestro país. ¿Hay otros trabajos de intervención, por ejemplo, de talud en la autopista Comalapa que estén ejecutando, director? Estamos ejecutando algunos en el kilómetro, bueno, muy cercano a este tramo de Olocuilta. Estamos haciendo un lanzado de concreto. Hemos finalizado 2 tramos más importantes de lanzado de concreto en este sector, en el cual, pues, por las características topográficas de la autopista Comalapa, bueno, y buena parte de nuestro país tiene estas condiciones en la zona central y occidental, donde tenemos mucha montaña, mucha ladera, sí, mucho suelo inestable, de estos colores claros, mejor conocidos como tierras blancas, que son muy susceptibles a deslizamientos, sobre todo cuando hay lluvia. Nosotros hemos ido identificando distintos puntos donde hemos estado realizando estas obras de mitigación, que básicamente consisten en impermeabilizar o lanzar concreto para que el agua no esté permeando directamente, y en la parte superior de este talud pues se construyen contracunetas o sistemas de drenaje que evacúen el agua de manera ordenada. Nosotros hemos intervenido un total de 3, estamos en la última intervención en lo que corresponde al fovial. Entiendo, según pláticas con el ministro de Obras Públicas, que van a hacer una inversión muy importante. De hecho, ya han empezado en algunos taludes que tradicionalmente han tenido algún tipo de incidencia con el tema de derrumbes, y creo que sería la inversión más grande que se estaría realizando en el tema de mitigación en esta importante carretera, y entiendo que eso se está replicando o va a replicarse en los próximos días sobre la carretera al Puerto de la Libertad, específicamente en el tramo a Surf City. Así que creo que son esfuerzos coordinados bastante importantes en el tema de prevención, para que evitemos que solo nos tengamos que preocupar el resto de salvadoreños por conducirnos hacia nuestra casa y no tengamos que estarnos preocupando porque puede haber un deslizamiento, porque puede haber alguna incidencia en nuestros taludes. Así que esa es la meta. Poco a poco vamos logrando este tipo o garantizando este tipo de seguridad en la mayoría de carreteras. Director, cuando se hacen estas intervenciones, ¿hay restricciones vehiculares? Así es, muchas veces por un tema de precaución, sí, tanto para los trabajadores que están en la obra como para los que se conducen sobre estas carreteras. Muchas veces tiene que haber un tema de restricción por el tema de velocidad. Si por alguna razón lográramos que los trabajadores estuvieran tan apartados en este tema de estabilización de taludes que se pudieran habilitar 2 carriles, por ejemplo en la carretera de la Libertad, definitivamente la velocidad sería un riesgo para ambos, ¿verdad? Así que muchas veces por un tema de movilidad de los equipos, de la maquinaria, y sobre todo por la seguridad misma de los usuarios, nosotros tenemos que restringir el tráfico vehicular, muchas veces reducirlo a un carril cuando estamos ejecutando. Cuando esto definitivamente es estudiado, sí, no corresponde esta decisión al personal de obra, por ejemplo, no corresponde esta decisión al banderillero. Todo este manejo de tráfico es planificado y tomamos las decisiones y estamos evaluando cada cierto tiempo. Hay un protocolo de cierres cuando no es hora pico, y hay un protocolo distinto también cuando estamos en hora pico, para garantizar que el flujo vehicular tiene que ser el que menos afecte al resto de los usuarios. Así que creo que es importante muchas veces tomar las debidas precauciones. Esto es una norma
a la cual nos debemos apegar. Seguimos con más de Entrevista M. Antes de la pausa, le hacía la invitación para que se quedara pendiente de nosotros porque vamos a conversar acerca de los trabajos que se están ejecutando en el kilómetro 4 de la carretera Los Planes de Renderos. ¿Qué son esos trabajos, director? Y si hay restricciones de tráfico en ese sector. Sí, bueno, estamos realizando la estabilización de un talud. Esto es sobre el kilómetro 4. Esto es muy cercano a la colonia de Bello San Juan, en el tramo que nos conduce hacia Los Planes de Renderos. Este es otro tramo, este es el quinto tramo que estamos interviniendo en este importante sector. Acabamos de finalizar en el kilómetro 5,5 una obra bastante similar hace 2 o 3 semanas aproximadamente. Y sobre el kilómetro 4 pues estamos interviniendo un poco más de 1,000 metros cuadrados de área de talud. Así que esta tarea es impermeabilizar, es decir, perfilar esta ladera, esto que estamos viendo en pantalla, quitar esas partes accidentadas del talud, tratar de darle un ángulo de reposo adecuado para que ya no pueda deslizarse cuando tenga presencia de agua o de lluvia, y finalmente pues estabilizarlo a través de un lanzado de concreto. Esto funciona poniendo una estructura metálica que es como una electromalla que sirve para anclarla y fijarla profundamente hacia el talud, y posteriormente pues se hace la impermeabilización y la canalización a través de barbacanas o tuberías que permiten que se pueda drenar el agua internamente. Esto estamos en una etapa final, estamos al 70% de avance a este día y esperamos que en la próxima semana podríamos estar ya finalizando con estos trabajos. Existe una restricción temporal en el manejo del tráfico. Creo que podría ser notable que en las imágenes hay un camión de volteo y un mini cargador que está cargando el desalojo de producto de estos trabajos, así que se mantiene alternado el tráfico en determinado momento del día. Por las tardes, ya noche, se realizan nuevamente las aperturas, pero se dejan algunos dispositivos de seguridad a los costados, así que el llamado es para que nos conduzcamos con precaución en este sector. En la intervención de estos dos puntos, kilómetro 4 y el 8, ¿cuánto ha sido la inversión que ha tenido que hacer Fovial para esto? Solo en el kilómetro 4 ronda los $160,000 esta actividad, y en el kilómetro 5,5 el área era muchísimo más grande, rondaba los $300,000. También hemos intervenido muy cercano al kilómetro 10 hace semanas, y si nosotros tenemos que sumar estas últimas intervenciones estaríamos superando $1 millón en el tema de prevención y mitigación. Creo que es una inversión bastante importante que no es tan representativa con los beneficios que puede tener en salvar vidas y evitar inconvenientes. Así que nosotros vamos a seguir realizando este tipo de tareas, no solo en estas carreteras, lo hemos hecho en puntos muy importantes, por ejemplo en la capital, donde intervenimos muy cerca a un centro comercial donde se ubica Sertracén, es el redondel conocido como el Redondel México. Lo hemos hecho en la calle Venustiano Carranza, en el barrio San Jacinto, en el sector de la colonia La Cima. Creo que vale la pena irnos adelantando a que tragedias puedan suceder. Así que tenemos identificados otros puntos, los cuales en verano vamos a seguir atendiendo, y esto es un programa permanente, el tema de mitigación y estabilización de taludes. Así que seguiremos en la carretera panorámica, vamos a seguir en las carreteras hacia el occidente del país, donde tenemos una zona muchísimo más montañosa. Vamos a seguir estabilizando también en la zona alta de Chalatenango, donde tenemos condiciones bastante similares. Así que este trabajo de mitigación no para, y aunque no estemos en invierno, dentro de las próximas semanas, pues nosotros vamos a seguir este tipo de tareas previniendo para el siguiente invierno. Ya que usted se adelantó, director, me gustaría saber acerca de la inversión o cuánto es el presupuesto que ustedes tienen destinado de cara a cumplir 25 años, si no me equivoco, el próximo año de estar creada esta institución para los salvadoreños. Así es. Bueno, nuestro presupuesto ya ratificado por el Ministerio de Hacienda y recientemente por la Asamblea Legislativa ronda los 217 millones para todo el año. Pero yo quisiera recalcar algo muy importante, y es que históricamente vamos a tener la inversión más grande en el tema de mantenimiento de carreteras, y es que hemos destinado 173 millones específicamente para el tema de recuperación, rehabilitación de toda la red vial que Fovial tiene consignada. Esto supera los 7.400 kilómetros a nivel nacional entre carreteras y algunos ejes importantes de las principales ciudades de nuestro país. Esto yo lo considero muy importante, pese a que hemos estado realizando esfuerzos grandes durante todo el año en el tema de mantenimiento de vías pavimentadas. Creo que es importante ya realizar la renovación de algunos tramos. Ya mencionábamos
tramos importantes de carretera, pero yo quiero referirme también no solo a estos tramos de carretera que están cercanos a nuestra zona central del país, sino realizar inversiones importantes en el oriente de nuestro país. Y esta proyección, este presupuesto de mantenimiento exclusivo para calles nos va a permitir llegar a proyectos muy importantes en el oriente del país. Esa es una instrucción del presidente de la República, que enfaticemos muchísimo el desarrollo de Oriente en el tema de infraestructura vial. ¿Qué pasa con el resto del presupuesto? Bueno, seguimos reconstruyendo puentes, tenemos destinados un poco más de 10 millones para ello, tenemos 28 millones para inversiones adicionales al mantenimiento, que esto puede servir para la construcción de algunos pasos a desnivel, que próximamente vamos a estar dando buenas noticias en el oriente de nuestro país. Vamos a destinar también un poco más de 5 millones para el tema de seguridad vial y en otros programas que no necesariamente están relacionados directamente al tema de reconstrucción de carreteras. Así que muy emocionados realmente, porque vamos a tener muchísimo trabajo, y esto también quiero hacerlo extensivo para las distintas empresas que participan en las licitaciones. Vamos a pasar de 105 contratos que estaba mencionando a incrementar un poco más de 30 contratos adicionales, y esto va a permitir generar más fuentes de trabajo, dinamizar la economía en muchos sectores, y creo que es una cadena de buenas noticias. Así que quería compartir esta parte importante y pues seguimos trabajando. Y hablando del desarrollo que usted mencionaba, me llama mucho la atención a la hora de enfocarse en el oriente del país. Yo soy del oriente, y ¿cómo avanzan esos trabajos específicamente en la Ruta de Paz? Porque sabemos de que es una ruta bastante importante para los que somos de oriente, porque conecta diferentes distritos, municipios, y muchos están llenos de riqueza turística, pero antes no se le apostaba a este tema. Ahora vemos que se está centrando, ya ha terminado diferentes tramos de esta intervención de la carretera o de la Ruta de Paz. Así es. Bueno, trabajamos en el segundo tramo de esta importante carretera, que es del desvío del kilómetro 18 hasta San Francisco de Gotera. Tuvimos una intervención el año pasado en el cual se realizó una inversión que rondaba los 16 millones de dólares, en el cual se rehabilitó este importante tramo. Tuvimos que hacerlo por un tema logístico en 3 tramos. Estamos actualmente en el segundo tramo, que va de San Francisco Gotera hacia el desvío de Delicia de Concepción, perdón. Y esto tenemos proyectado que finalice a mediados del próximo año. Platicábamos que ahí la inversión es bastante importante, porque no es solo reconstruir la carpeta asfáltica, correcto, sino que estamos haciendo obras importantes de drenaje. Son más de 18 obras grandes de drenaje. Estamos sustituyendo un colector de aguas lluvias en la zona urbana de San Francisco Gotera, el cual había causado estragos, inundaciones en años anteriores, y por supuesto haciendo mejoras importantes en el tema de seguridad vial. Es decir, la instalación de dispositivos como FlexBeam, la instalación de dispositivos de señalética o señalización en todo este tramo, y el próximo año pues finalizar ya con este importante tramo hasta Perequín. Esto es un proyecto bastante importante que se suma a otros que ya finalizamos. Quisiera recordar el tramo del Delirio, de la carretera del Delirio, desde el Redondel hacia la ciudad de San Miguel, el cual pues se renovó hace un poco más de un año totalmente la vía. Hicimos una intervención del otro lado de esa calle también, sobre el tramo de la Litoral hacia todo este sector de playas bonito que está en este sector. Muy cercano ahí el tramo, hicimos un proyecto de construcción del tramo de Tierra Blanca hacia la laguna de Olomega. Creo que hicimos una reconstrucción de un poco más de 18 kilómetros en este importante tramo. Era un tramo de calle que era de tierra con un ancho irregular, y dejamos un tramo totalmente pavimentado con un ancho uniforme, con drenajes, y una calle como tuvieron que haberla tenido hace muchísimo tiempo. Entonces, por mencionar algunos ejemplos, también estamos trabajando en Cumacarán. Estamos haciendo el último tramo. Creo que aquí lo anunciamos, fue la primicia que íbamos a continuar este mismo año. Teníamos una proyección de hacer el segundo tramo hasta el siguiente, pero tuvimos la oportunidad, a través de algunos ahorros en otros proyectos, de poder finalizar este año. Así que antes que finalice, antes que estemos reventando cohetes en diciembre, pues nosotros queremos estar entregando este importante tramo de carretera en Cumacarán. Así que, por mencionar algunos de los ejemplos de vías que hemos estado interviniendo, y pues próximamente anunciar más tramos que son bastante importantes y que vamos a realizar de la mano con la DOM y de la mano con el MOP.
para desarrollar esta importante zona del país. Y qué importante es el trabajo articulado que mantienen entre diferentes instituciones, que ustedes también es parte de ello. Director, se nos terminó el tiempo. Gracias por estar acá, por hablarnos, por contarnos cómo están trabajando ustedes como institución y en medio de esta emergencia. Sí, bueno, seguimos trabajando. Gracias por la oportunidad, por el espacio que nos dan de poder informar a todos los salvadoreños y seguir garantizando que tienen instituciones que están 24/7, ese es el mandato que tenemos y mientras se nos requiera, pues vamos a estar siempre pendiente de ello. Un llamado a tener respeto por los trabajadores viales. Correcto. Es un trabajo importante el que realicen y a veces vale la pena tener un poquito de paciencia para que tengamos beneficios más adelante.